Muy bien, pues vamos a orar y entonces entramos en el tema que tenemos por delante hoy. Señor, queremos darte gracias por esta noche. Gracias por cada uno de los hermanos presentes y gracias por cada uno de los que con interés escucharán esta clase, anhelando conocer un poco más de tu palabra, de la vida cristiana y de los consejos, Señor, que ella tiene para cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre. Queremos darte las gracias por la vida de Abraham. También nos gozamos en poder celebrar su cumpleaños y pedimos una bendición muy especial para él. Que tú, Señor, estés llenando de gozo su corazón, fortaleciendo, renovando sus fuerzas, bendiciendo su vida, su hogar y su familia de manera especial. Y Señor, así pedimos también por tantos otros motivos de oración que forman parte de nuestro clamor diario a lo largo de esta semana. Gracias de manera especial por la situación de Samuel en Madrid. Pedimos que sigas poniendo tu mano para que se recupere completamente y pueda salir de ese hospital pronto con esos nuevos pulmones que ha recibido y pueda seguir adelante con su vida, con su familia, en el temor tuyo. Así, Señor, ponemos todo esto delante de ti y agradecidos por saber que estás con nosotros ahora. Lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir adelante con las últimas lecciones de Tesalonicenses, partiendo ya del capítulo 5 y el versículo 12. Hemos estado hablando la semana pasada acerca de que hay en estos versículos un llamado al compromiso, a que asumamos ciertos compromisos en nuestra dinámica de vida cristiana. Y vamos a leer los versículos, aunque solo vamos a meditar algunos de ellos hoy. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta aquí nomás en la lectura de este párrafo tan especial. Y voy a recordar que tengo que silenciar a todos para que luego no haya ruidos extraños durante la charla que voy a compartir. Voy a pasar también a compartir la pantalla con vosotros con las reflexiones finales que, como acabo de mencionar, tienen que ver con el compromiso del creyente. Al llegar al final de la carta, Pablo deja con la iglesia una serie de exhortaciones prácticas. Pablo tenía la capacidad de decir mucho en pocas palabras, por lo que vamos a meditar en lo que nos aconseja para un desenvolvimiento normal en la experiencia cristiana. Hemos de formular 6 declaraciones de compromiso personal basándonos en este pasaje de la epístola. Compromiso personal al que todo creyente verdadero es llamado. La vida cristiana hoy no es para los débiles. Bueno, nunca lo fue, en realidad.
Dios siempre ha llamado a un compromiso total. De hecho, ya las iglesias del Nuevo Testamento vemos cómo Dios hace un llamado muy claro a un alto compromiso, a tomarnos en serio la vida cristiana. Por lo tanto, la vida cristiana no es para los débiles ni los de doble ánimo, es para los que tienen convicciones firmes. No hay lugar para la mediocridad ni para las medias tintas. Ojalá que cada uno de nosotros vivamos respondiendo a este alto llamamiento. Pablo lo hacía de una manera diferente, por ejemplo, escribiendo a los Efesios y les decía que debíamos andar como es digno de la profesión o del llamamiento que hemos recibido. La vida cristiana demanda santidad, como hemos estado mirando también en el capítulo 4. La vida cristiana demanda testimonio. La vida cristiana demanda dependencia del Señor. Y así podríamos seguir enumerando cuántas cosas claramente y coherentemente Dios espera de nosotros y nosotros debemos responder a esa expectativa divina. Pero aquí vamos a encontrar algunas cosas muy especiales y la primera de ellas es la que tenemos delante de nosotros en este texto del versículo 12, que definimos así: reconocer a los que trabajan en la iglesia, a los que Dios coloca como autoridad espiritual sobre nuestras vidas, quienes nos instruyen y corrigen. Esa es la idea. Yo la debería expresar de una manera personal, reconocer a los que trabajan en la iglesia en la que me congrego, a los que Dios coloca como autoridad espiritual sobre mi vida, porque esas personas me instruyen y corrigen. Lo fundamentamos en estos dos versículos. Rogamos, hermanos, que tengáis en consideración, que tengáis en cuenta a quienes trabajan arduamente entre vosotros y os guían y enseñan en el Señor. Tenedlos en mucha estima y amor por el trabajo que hacen y que la paz reine entre vosotros. Así que, como bien tenemos aquí en el manual, esto tiene que ver con la conducta del creyente en relación con los ancianos de la iglesia. Voy a poner el cronómetro, aunque lo estoy poniendo unos minutos tarde, pero luego me ayuda para darme cuenta de cuánto tiempo llevamos. Así que el tema es muy importante, de mucha trascendencia. Lamentablemente solemos entenderlo como algo diferente o un apartado en nuestras vidas sin que tenga nada que ver con la victoria en mi vida cristiana. Es decir, me cuido de pecar, me cuido de caer en tentaciones, cuidamos nuestra moral y obviamente está bien porque hemos recibido ese llamado, como hemos visto en el capítulo 4 y acabamos de señalar recién que Dios nos llama a la santidad. Pero no cuido mi actitud ante las autoridades que Dios coloca en la iglesia local. Es decir, podemos criticar, podemos menospreciar y lamentablemente toda persona que lleva adelante un ministerio de responsabilidad en la iglesia local es un ser humano que comete errores, que puede tener ciertas falencias en algún aspecto de su carácter, que puede equivocarse en algún comentario o en hacer un juicio indebido. Todos, absolutamente todos, metemos la pata y tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedir perdón y tenemos que saber perdonar también cuando alguien nos ha ofendido, porque la perfección no la vamos a tener aquí sobre la tierra. Pero es triste cuando hay creyentes que, como decimos en el manual, fácilmente se centran en vivir vidas santas, pero
no encuentran ningún problema en criticar, en hablar mal, y no me refiero solo al pastor, a veces también otros líderes espirituales de la iglesia, del consejo de ancianos, el profesor o el maestro que instruye a nuestros hijos, alguna cosa que no me parece correcta, y entonces eso trae mucho daño a la vida de la iglesia. Ahora, debemos notar que es el segundo ruego que hace Pablo en esta carta. El primero está en el capítulo 4, versículo 1, cuando les dijo acerca de la santidad y cómo os conviene comportarse para agradar a Dios. Y les dice, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que tal como os enseñamos, os comportéis como conviene. Ahora, nuevamente, el apóstol vuelve a utilizar este mismo vocabulario. Os rogamos, hermanos, que tengáis en consideración, o como dice la Reina Valera, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Pablo podía ordenar como apóstol, pero ruega en razón de la disposición a la obediencia que debe haber en el creyente. Pablo en este sentido es muy sabio. Él está actuando como un padre que en lugar de ordenar a su hijo a hacer un trabajo, le dice, por favor, hijo, ayúdame con esto. ¿Cuántas veces en casa hemos hecho eso? Por favor, puedes hacer esto. Por favor, puedes sacar la basura. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, ¿no? En la época de adolescencia de nuestros hijos, a una tontería como es sacar la basura y tener que salir de casa, tomar el ascensor, ir al contenedor, echar la basura, parecía un trabajo que ya lo hice yo ayer, ¿por qué lo tengo que hacer otra vez? Que ahora lo haga mi hermano, y rápidamente se riñe y tal. Y aún como padres, a veces nos hemos tenido que poner firmes, decir, te lo mando, ve tú, ¿no? Pero generalmente hay un ruego de parte de los padres, ¿no? Por favor, hijo, hazme este favor. Y esto es un poco la actitud que está tomando Pablo y que la ha tomado en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando le escribió a Filemón. Todo ruego en las Escrituras adquiere una mayor dimensión por ser palabra inspirada de Dios. Y en Filemón 8 y 9, Pablo le dice a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para ordenarte lo que conviene, prefiero rogártelo y apelar a tu amor. ¿Qué tacto tenía el apóstol Pablo? Realmente es extraordinario la forma en que este hombre hablaba. Alguien ha abierto su micrófono y hay algún ruidito que se mete, así que por favor, luego al final, si alguien me quiere hacer alguna pregunta o tal, habrá oportunidad de hacerlo, pero mantened los micros cerrados, por favor. Gracias. Así que el ruego entonces es motivado por el informe que Timoteo entregó a Pablo, muy alentador, pero marcando algunas cosas que requerían corrección. Ahora venimos a enterarnos de algunas cosas que no estaban del todo bien en la vida de los tesalonicenses. ¿Recordáis el bosquejo del comienzo? Los 3 primeros capítulos de esta carta están enfocados al pasado, donde Pablo recuerda cómo ellos se convirtieron, recuerda el tipo de ministerio que él llevó a cabo y la forma en que entraron a ellos con el mensaje del Evangelio, y recuerda las buenas noticias que que Timoteo le ha traído luego de visitarles, porque el corazón pastoral de Pablo estaba muy ansioso de tener noticias acerca de la lucha espiritual, la batalla espiritual, y les había dicho, no sea que el tentador os hubiese tentado y nuestro trabajo resultase en vano. Timoteo regresó. Las noticias en general fueron positivas y buenas, pero había cosas que corregir.
Y en este sentido, Pablo les ha hablado del comportamiento cristiano en el capítulo 4, de la moral cristiana, del orden y la laboriosidad del trabajo, la responsabilidad que los creyentes deben tener. Luego también en el capítulo 4 del verso 13 en adelante habló de la esperanza cristiana y ahora va a tocar un tema que tiene que ver con el ordenamiento interno de la asamblea. Y en estos versículos que estamos señalando, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima. En realidad, Pablo está diciendo o reclamando para ellos que se les acepte, que se les aprecie, que se les ame y que se les obedezca. 4 cosas que están presentes en este consejo, porque estos eran los que trabajaban y los que presidían en el Señor, que os amonestan. El trabajo de amonestar no es precisamente agradable, no es para cualquiera, ¿eh? Y la Biblia es muy clara en cuanto al gobierno para la iglesia local. Pablo no dejaba una iglesia sin sus ancianos. Si nosotros miramos Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que venían regresando en aquel segundo viaje misionero y nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado, el primer viaje misionero, venían de regreso y habían orado y ayunado y encomendaron al Señor a los que habían creído, dejando responsables. Luego a Tito le dice, te he dejado allí para que corrijas las cosas en la vida de la iglesia local. El anciano eran personas que el Espíritu Santo colocaba sobre el pueblo de Dios. De hecho, Pablo se los dice a los efesios cuando se despide de ellos y les dice, ya no vais a volver a ver mi rostro. Y les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o como supervisores para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Por lo tanto, el Espíritu Santo señala a personas capacitadas para el cargo por medio de la evidencia que ellos dan de cumplir ciertos requisitos divinos. Tenemos que entender que hay dones de gobierno cuando leemos en 1 Corintios 12, en Efesios 4 o en Romanos capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Hay dones que el Espíritu Santo distribuye entre el cuerpo de Cristo, pero que son dones de liderazgo, dones de gobierno, dones de pastoreo, dones de presidencia, dones que llevan a algunas personas a sentir ese anhelo de asumir esa responsabilidad. Y para hacerlo deben tener cualidades personales que están descritas en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. El que aspira a ser obispo desea una obra insigne, elevada, una obra santa, pero esa persona, dice Pablo, tiene que ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, ni amigo de peleas, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pacífico, que no sea avaricioso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido, porque no tiene el conocimiento ni la experiencia espiritual para desarrollar un liderazgo en la vida de la iglesia, y un recién convertido caería en la trampa de llenarse de orgullo y caer en la condenación del diablo. Por lo tanto, debe gozar de buen testimonio, de buena reputación, incluso de los de afuera. Toda esta lista, que vuelvo a recordar, está en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, son aquellas que nos llevan a reconocer ancianos, personas que no necesariamente son ancianos de edad, sino que son personas con experiencia espiritual,
con evidencia de tener estas cualidades que hemos descrito de 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Por eso tenemos esta definición de anciano colocada aquí. Ancianos en la iglesia cristiana son aquellos que, siendo levantados y capacitados por el Espíritu Santo, también son señalados para cuidar de la espiritualidad de la iglesia local. A estos, el término sobreveedores les es aplicado para indicar la naturaleza de su trabajo, y el término anciano, la madurez de su experiencia espiritual. Así que esta es una hermosa definición tomada de un comentario muy extendido en ámbitos evangélicos, y que me encantó porque de una forma muy concreta señala a lo que Pablo está exhortándonos aquí, a asumir una responsabilidad de respetar, de reconocer a los que trabajan espiritualmente sobre nuestras vidas. Dios les ha colocado, han sido levantados y capacitados por el Espíritu Santo y tienen una tremenda responsabilidad: cuidar la espiritualidad de la iglesia local. Ellos están para proteger la iglesia, están para asegurarse que desde el púlpito se predique sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios, para promover todas aquellas cosas que colaboran a que la iglesia se reúna y adore y alabe y ore y se alimente espiritualmente. De modo tal que cuando termina el culto, la iglesia sale, se vuelve a la vida cotidiana, se mezcla en la sociedad, pero los creyentes que han estado congregados y que han gozado de ese alimento espiritual salen fortalecidos para dar testimonio, para hablar de Jesucristo, y con un anhelo de volver a congregarse la próxima vez que la iglesia llame, porque sienten que la vida espiritual de la iglesia late con salud espiritual. Y este es el trabajo que el Señor le ha dado a los pastores, a los ancianos, a los líderes de los distintos ministerios que se llevan a cabo en la iglesia local. Esto es sumamente importante. El anciano, añadimos aquí como tal, no es un don, es un oficio. ¿Por qué decimos esto? Porque los dones, dice la Biblia, son irrevocables y no se dan en razón de una cualidad personal. Dice Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los oficios en la iglesia pueden ser revocados cuando dejan de evidenciarse las cualidades personales demandadas para el ejercicio. Por lo tanto, el ancianato no es un cargo vitalicio. Es decir, un anciano en la iglesia puede fracasar en su vida cristiana, puede cometer errores, puede pecar incluso. Ahora, eso le inhabilita para seguir adelante con el ministerio. No puede decir, Dios me puso como anciano y este es un sitio que nadie me va a quitar. En absoluto. Los dones Dios nos los da y los podemos usar bien o usar mal, y Dios nos va a pedir cuenta de cómo los hemos usado. Siempre van a estar en nosotros porque son irrevocables. Pero el ministerio en el que el Señor nos coloca no es para que como pastor o como anciano me perpetúe impidiendo que ningún otro se asome al lado mío. Y eso es muy triste cuando hay pastores que le ponen el pie encima a cualquiera que comienza a levantarse. Hay tantas historias acerca de esto. Las escuchamos no todos los días, pero frecuentemente. Y es una pena
que haya pastores que en lugar de fomentar el desarrollo espiritual y la participación y el uso de los dones espirituales, se limiten a frenar el ministerio de otros pensando que están amenazando su posición en la iglesia. Nada más lejos de lo que entendemos es sana doctrina, nada más lejos de la actitud de Pablo, que promovía, que deseaba que otros crecieran espiritualmente y asumieran liderazgo en la vida de la iglesia. Pero por otro lado, el anciano tiene que entender también, y el pastor, que no está allí para toda la vida. Es decir, llega un momento en la vida que por edad, por salud, ya tengo que dejar mi lugar para que lo ocupe otro a quien el Espíritu Santo va a levantar y a quien el Espíritu Santo va a capacitar. Esto yo lo aprendí, por ejemplo, de mi padre. Hubo un día que mi padre renunció al pastorado de la iglesia, pero pasó a una etapa de aconsejamiento de los nuevos pastores y de los pastores de las iglesias en las que él había estado trabajando. Y era una persona a la que frecuentemente venían a visitar ancianos y pastores de las iglesias de la ciudad para consultarle. Y esto es una visión realmente hermosa. Es decir, llegará el día en que gente más joven, con visión más fresca, más conectado con la realidad de la sociedad de un mundo que cambia, y la iglesia necesita no adaptarse en el sentido de perder sus valores ni cambiar la doctrina, pero sí adaptarnos a los tiempos y a las dinámicas, porque yo entiendo, por ejemplo, que yo me cuesta ahora conectar con los adolescentes. Me acerco, los abrazo, les digo que los amo, me gozo de verles participar en la alabanza, de hacer cosas hermosas para el Señor, pero entiendo que ahora hay otros jóvenes y otras personas que son las que están más cerca de ellos, que les aconsejan, que conocen más de cerca las luchas que ellos tienen, porque yo ya soy abuelo, yo ya me doy cuenta que tengo otra perspectiva, que no estoy tan al tanto de las situaciones que ellos se enfrentan en el día a día, en la universidad, en la facultad, en el instituto o en el colegio. Y en ese sentido, Dios tiene que utilizar otras personas. Y esto pasa también en la vida de la iglesia. El ancianato no es un lugar en el que me afirmo y comienzo a dar codazos para que nadie me mueva de allí, ni el pastorado. Ahora sí, ellos están, como decimos aquí, para presidir, para orientar, para guiar a la congregación, trabajando entre la iglesia, ya que no solo cuidan de la grey, sino que ellos mismos forman parte de la grey y tienen necesidad de ser pastoreados. ¿eh? Todos necesitamos estar bajo autoridad. Todos necesitamos que haya otras personas que sobrevean sobre nosotros. Todos necesitamos que haya personas que vengan y me digan, ¿cómo estás, Walter? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu ánimo? Necesito tener eso. Necesito también que haya personas a mi alrededor que estén observando mi ministerio, mi labor, y que me digan, Walter, mejor no hacerlo así, mejor hacerlo de otra manera. Y esta es la forma en la que entendemos se desarrolla una iglesia que glorifica el nombre del Señor. Así que el conjunto de ancianos no son un cuerpo dictatorial cuyo objetivo es traer a un grupo de gente a una actitud de servicio, de obediencia ciega, valiéndose de la posición de autoridad. Ellos están en un lugar donde tienen que hacer un ejercicio de autoridad, una autoridad conferida para el Señor, por el Señor, para conducción de la iglesia. Y esto es lo que Pablo reclama mediante el ruego apostólico. Os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La idea aquí de reconocerlos es por su trabajo. Esto es algo fundamental e importante. El anciano no comienza a manifestar su condición y ejercicio de sus dones después del reconocimiento como tal, sino que los ejercita antes, de modo que pueda ser discernido por la iglesia. Por eso cuando nombramos ancianos, no hacemos un nombramiento, hacemos un reconocimiento. Es decir, son personas que ya están ejerciendo el don, ya están mostrando condiciones personales. Reconocerles es sinónimo de obedecerles. Y esto es un llamado que hace Pablo de una manera muy clara y concreta en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15 y 16. Y él dice allí, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es el primer fruto de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los creyentes, de los santos. Os ruego que así también vosotros os pongáis al servicio de personas como ellos y de todos los que ayudan y trabajan. Allí tenemos la dinámica claramente especificada por Pablo. Nos ponemos bajo la autoridad, reconocemos a personas que están ejerciendo el ministerio. El oficio de anciano no es un oficio al que se nombra y lo comienzo a ejercer. No, es un oficio que reconozco una persona que lo viene realizando con su consejo, con su labor, con su enseñanza, con su cercanía, con su consejo a la vida de personas que están bajo su cuidado. Por lo tanto, el creyente ha de sujetarse a personas que trabajan así velando por la grey y el creyente se debe dejar persuadir por ellos. Hebreos capítulo 13 y versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os traería ningún provecho. Es decir, un anciano, un pastor que está llevando a cabo su ministerio y que siente que la gente no se somete, que la gente no le respeta, que la gente no acepta su consejo, se desanima, pierde la alegría y puede comenzar a quejarse de la labor que Dios le ha dado. Es lo que le pasó a Moisés. Moisés llegó a un punto, peregrinando por el desierto, donde dijo, Dios, ¿por qué me has dado esta carga? Yo no puedo llevar más este pueblo. De aquí a poco me apedrearán. ¿Por qué? Porque el pueblo había hablado de apedrearlo. Le echaban la culpa de todo lo malo que les pasaba, cuando en realidad era consecuencia de su rebeldía y de su pecado, ¿no? Por eso la palabra de Dios con sabiduría nos recomienda este consejo. Reconocerles por el trabajo que realizan, ya que Dios les ha llamado al más trabajoso y fatigoso de los ministerios, muchas veces regados por las lágrimas. En Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo se lo recuerda despidiéndose de los efesios y les dice precisamente en el versículo, Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, voy a buscarlo aquí en mi Biblia, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor, nunca es del pastor ni de los ancianos, que Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice el versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Alguien dijo, no hay peor labor, no hay labor peor reconocida que la del anciano, porque exige el silencio de la humildad. Pablo, que había pastoreado tantas veces durante tantos años, les recuerda que él había derramado durante 3 años, de noche y de día, lágrimas al tener que amonestarles, que corregirles. Ese es el corazón de un pastor. Luego nos dice el punto 2 que tenemos que estimarles, estimarles. No se trata de una estima pequeña, sino grande, que implica el no hablar desprestigiándoles ni oír a quienes lo hacen. Lamentablemente, la crítica hace tanto daño. No admitas, dice Pablo, escribiendo a Timoteo, capítulo 5, versículo 19 de su primera carta, no admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. El problema de la murmuración contra los guías y los líderes en la iglesia es un asunto grave. Lo señala Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, verso 10 les dice, tampoco murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del destructor. Y esta historia se encuentra en Números capítulo 14, cuando el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y contra Aarón. Y dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, ojalá estuviésemos muertos en este desierto. Y luego nos muestra cómo la aparente rebeldía contra Moisés y Aarón en realidad era rebeldía contra Dios, que los había colocado en ese servicio. Y es lo que Dios le dice a Moisés en el versículo 27. No es contra vosotros, es contra mí. Así que esto debe hacernos reflexionar. También esta estima de la que Pablo habla aquí implica el sustento, si están dedicados a pleno tiempo a la obra del Señor. En 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice el apóstol Pablo, los ancianos que gobiernan bien deben ser considerados dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que, con una claridad meridiana, la Biblia nos señala la importancia del sustento económico que las personas dedicadas a tiempo completo necesitan en el ámbito del servicio al Señor. Así que Pablo, de alguna manera, aquí al decir reconozcáis y que los tengáis en mucha estima, hay quienes sugieren que esto está también implicando la muestra de amor en cuanto al sustento que estas personas necesitaban. Y en tercer lugar, amarlos. Debemos recordar su trabajo al poner alimento delante del pueblo y la dedicación de muchas horas al estudio y a la oración. Tenemos entonces que reconocerles, tenemos que estimarles y tenemos que amarlos. Debemos imitar su fe. Hemos leído en Hebreos que es mantenerse dentro de la fe que enseñaron a la congregación y que dieron el ejemplo con su entrega. Es también la idea de obedecerles, de Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y la razón de ese amor es por el trabajo que hacen. El verbo utilizado en el griego se usa para referirse a un trabajo hecho con gran esfuerzo que produce agotamiento y que
forma parte de un trabajo manual y de un trabajo espiritual. ¿Cuál es el resultado de una iglesia, de una congregación que tiene esta actitud, que guarda este mandamiento por el cual Pablo ruega a los tesalonicenses? Pues lo tenemos al final del verso 13. Tened paz entre vosotros. La paz entre creyentes surge como base a dejar las críticas contra los responsables, contra los ancianos, contra los pastores, contra los líderes, en base a sujetarse a la disciplina de la iglesia. Es como si Pablo dijera, en lugar de críticas entre vosotros contra los que os presiden, seguid sus instrucciones de tal modo que la paz reine entre vosotros por ausencia de divisiones. Y esta palabra paz es una palabra que aparece en cada libro del Nuevo Testamento. Solo hay una carta, la de Primera Juan, donde no aparece la palabra paz. En los otros 26 libros del Nuevo Testamento aparece la palabra paz. Y esta palabra describe relaciones armónicas entre personas. En Romanos capítulo 14, versículo 19, Pablo dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que hay paz entre personas, entre las relaciones que disfrutamos en el ámbito de la iglesia local. Se habla también de paz entre las naciones en Lucas 14. La paz también forma parte de la amistad entre los hermanos. Dice que los hermanos les despidieron con paz y volvieron junto a aquellos que los habían enviado en Lucas Hechos capítulo 15. Habla de una ausencia de agresión. En Hechos 9:31 dice, las iglesias gozaban de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran impulsadas por el Espíritu Santo, plenamente fieles al Señor. Qué hermoso es cuando las iglesias tenemos paz unas con otras. El sábado hemos tenido en la iglesia un grupo de unos 50 jóvenes de distintas iglesias y me encontré con algunos pastores de estas iglesias y líderes de los jóvenes. Fue hermoso charlar con ellos, compartir un rato y disfrutar de comunión, de vivir en paz. Paz es la palabra eirenuo o Irene, que significa reconciliar, estar en paz, y es a lo que el Señor exhortó a los discípulos al reprenderlos, porque ellos tenían deseos ambiciosos, y entonces el Señor les llamó a que cambiaran esas actitudes para vivir en paz. Les dijo, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y Pablo hace un llamado en Romanos 12:18 y dice, si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Así que hay paz en la vida de la iglesia cuando estamos despojados de críticas, de quejas, de murmuraciones que van a escondidas y que no llegan directamente al responsable o a los responsables de la iglesia. Como he dicho, los ancianos no somos perfectos, ni los pastores somos perfectos, ni los profesores de la escuela dominical, ni los líderes de los jóvenes, de los adolescentes. Todos tienen su carácter, sus criterios, su forma de ser las cosas y a veces pueden surgir desavenencias. Pero qué importante es cuando los reconocemos, los estimamos y los amamos. Porque cuando esas cosas están presentes, voy a tener la libertad y la valentía de acercarme al pastor, al anciano, al líder y decirle, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué vino mi hijo y me contó aquello otro? ¿Por qué has hecho esto que no me parece bien? Cuando aclaramos las cosas,
y confrontamos a las personas y lo hacemos en amor, las personas van a responder de la misma manera y vamos a tener paz entre nosotros. Y esto es por lo que el apóstol Pablo hace este llamado y sigue resonando y llega a nuestra vida, no como un mandamiento férreo y un desafío impuesto, sino con el amor y el cariño de un padre que quiere lo mejor para sus hijos, para su familia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Por eso, nuestro primer compromiso de los 6 que vamos a mirar es reconocer a los que trabajan en la iglesia, a los que Dios coloca como autoridad espiritual sobre nuestras vidas, porque ellos son quienes nos instruyen y nos corrigen. Que el Señor nos bendiga y aplique esta meditación a nuestras vidas personales y en el ámbito de las iglesias de las que participamos, sea la iglesia presencial en la que nos congregamos o la virtual, online, como la que estamos experimentando por la gracia del Señor. Así que, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para responder con un corazón alegre a esta recomendación que el apóstol Pablo nos deja en esta preciosa carta de Primera Tesalonicenses.